Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy vamos a hablar de dos cosas que se llaman muy parecido. Vamos a hablar del ABAP Programming Model for SAP Fiori, que normalmente la última parte del nombre todo el mundo se la quita y es más conocido simplemente como ABAP Programming Model. Y vamos a hablar también del ABAP RESTful Application Programming Model, que aquí muchas veces la gente le quita la parte de Application y se le conoce comúnmente como ABAP RESTful Programming Model. Como veis, dos cosas que se llaman muy parecido, pero la cuestión es, ¿son lo mismo? ¿Sirven para lo mismo? ¿Se usan de la misma manera? Bueno, pues vamos a comprobarlo. Vamos allá. He preparado aquí una pequeña tabla con los puntos importantes de los que vamos a hablar hoy. El vídeo de hoy es un vídeo de estos que hace bastante que no hago, un vídeo que es simplemente teórico, no vamos a ver nada en ningún sistema, sino que vamos a hablar de estos conceptos que yo creo que son muy importantes. Primero, el nombre, como os he dicho, son dos cosas, ahora veremos qué es lo que son, que se llaman muy parecidos. ABAP Programming Model for SAP Fiori y el ABAP RESTful Application Programming Model. Y en muchos sitios en SAP se le conoce por estas siglas, el RAP. El RESTful Application Programming. Bueno, pues estas dos cosas, lo cierto es que no solamente se parecen en el nombre, también se parecen mucho en su funcionalidad. Tanto es así que incluso yo en alguno de mis vídeos me he referido a uno con el nombre del otro. Y muchas veces en el día a día es fácil confundirlos y no saber exactamente cuándo estamos usando uno y cuándo otro. Bueno, pues vamos a ver más en detalle qué son, para qué sirven, si son lo mismo o no, diferencias, etc. Bueno, primero vamos a partir de definir exactamente qué son. O sea, ¿qué es cada una de estas cosas? Pues veamos, el ABAP Programming Model for SAP Fiori, aquí ya el nombre nos da más pistas, porque aquí vemos que es algo de ABAP, tiene que ver con ABAP y tiene que ver con Fiori. Bueno, pues el ABAP Programming Model, si vamos a la ayuda de SAP y buscamos una definición precisa, SAP básicamente nos dice que se trata de un conjunto de tecnologías y frameworks de desarrollo, es decir, estamos hablando de tecnologías, ahora veremos exactamente qué tecnologías son, tecnologías y frameworks, una serie de frameworks de desarrollo. Bueno, pues con esto que ha hecho SAP. SAP, con este conjunto de tecnologías y frameworks de desarrollo, lo que ha hecho SAP es definir una arquitectura. Una arquitectura de componentes que sirve específicamente para el desarrollo de aplicaciones Fiori. Esa es la idea. Esto es un modelo de desarrollo que sirve, una arquitectura, un conjunto de herramientas que sirve para desarrollar aplicaciones Fiori. Hay un vídeo en el canal, os pondré el enlace a él, o en la esquina superior, o si no en la descripción del vídeo, os pondré un enlace al vídeo en el que yo hablaba de la diferencia entre Fiori y UI5. Entonces, en este caso, esto es muy importante, luego recalcaré otra vez esta diferencia, estamos hablando de desarrollar aplicaciones Fiori. Bueno, pues estas aplicaciones Fiori, ahora aquí SAP dice una cosa que yo no estoy 100% de acuerdo, y es que estas aplicaciones Fiori están pensadas para ser ejecutados en entornos SAP S4 HANA y son aplicaciones optimizadas para bases de datos HANA. Bueno, aquí luego más adelante en los requisitos hablaremos de esto, pero en principio SAP la idea que nos da es esta, que son aplicaciones para entornos S4 HANA y optimizadas para bases de datos HANA, pero esto yo realmente lo pondré un poco entre comillas y ahora veremos por qué. Bueno, pues ya tenemos claro lo que es el ABAP Programming Model for SAP Fiori. ¿Y qué ocurre con el ABAP RESTful Application Programming Model? Bueno, pues resulta que es muy parecido y es muy fácil confundirlos porque básicamente es el sucesor. Es la evolución, lo que SAP nos dice es que es el ABAP Programming Model evolucionado y entonces esa evolución lo que ha venido es a suceder, a reemplazar al antiguo ABAP Programming Model. Es decir, podríamos decir, con bastantes comillas y cierta precaución, pero podríamos decir que el ABAP RESTful Application Programming Model es la siguiente versión del ABAP Programming Model por SAP Fiori. Básicamente es lo mismo. Es decir, aquí si estamos hablando que es
el sucesor por evolución del ABAP Programming Model, pues lo que tenemos es que se trata de un conjunto de tecnologías y frameworks de desarrollo que sirven para eso, para desarrollar aplicaciones Fiori. Y ahora sí que sí, esto lo podemos afirmar sin ningún tipo de comillas, esto sí que son aplicaciones que se ejecutarán en entornos S4 HANA. Lo que yo seguiría dejando entre comillas es lo de que estén optimizadas para bases de datos HANA. Pero bueno, luego más adelante veremos el porqué de todo esto. Bueno, una vez definido lo que es cada una de estas tecnologías, veamos los requisitos. ¿Qué necesito para poder usarlas? Bueno, en el caso del ABAP Programming Model, de la versión anterior, digamos, pues necesito un NetWeaver Application Server para ABAP. Bueno, esto la verdad es que este tipo de apellidos del NetWeaver Application Server pues es un poco redundante porque evidentemente si es el ABAP Programming Model pues no nos vale el Application Server para Java. Pero bueno, el nombre del producto es este, SAP NetWeaver Application Server for ABAP, y necesitamos la versión 7.51 a partir del primer Service Package, ya nos vale, o superior. Es decir, nos valdría un 7.52, un 7.54 o versiones más modernas del NetWeaver Application Server por ABAP. Y resulta que no requiere ninguna base de datos específica, aunque SAP recomienda SAP HANADB. Evidentemente SAP recomienda SAP HANA, pero no lo exige para usar este modelo. Por eso yo en la definición del ABAP Programming Model he dicho que podríamos poner entre comillas esto de aquí, porque estas aplicaciones no tienen por qué ser para entornos S4 HANA. El SAP NetWeaver Application Server con un ABAP 7.51 lo podemos encontrar en productos que no son S4 HANA. Lo podemos encontrar en productos NetWeaver que no tienen nada que ver con HANA. Y por lo tanto, si no me exige una base de datos HANA, pues evidentemente estas aplicaciones no tienen en principio por qué estar optimizadas para nada, que sea HANA. Aunque luego del tema de la optimización hablaremos más tarde. Esto para que os hagáis una idea de dónde lo podemos encontrar o dónde lo podemos utilizar. Pues por ejemplo en el sistema Minisap que yo tengo instalado ya podríamos usarlo. Lo tengo abierto por aquí. Vamos a ver. Voy a pasar aquí. Aquí tengo una ventana de mi sistema Minisap y si miro en el System Status, pues aquí veremos que yo tengo un SAP ABAP 7.52. Por lo tanto, pues este sistema, aunque no tiene una base de datos HANA, que tiene una base de datos Sybase, como ya tiene un SAP ABAP de 7.52, pues yo puedo perfectamente utilizar el ABAP Programming Model, que de hecho es lo que estaba usando en mis vídeos anteriores para definir vistas y aplicaciones Fiori Elements y cosas así. Bueno, pasemos al otro, a la siguiente versión, al ABAP RESTful Application Programming Model. Bueno, pues en este caso, aquí ya SAP es más exigente, porque en principio SAP lo pensó para esto de aquí, que fijaros que esto tiene un nombre bastante exótico, que es el SAP Cloud Platform ABAP Environment. Y es que ocurre una cosa, en la nube de SAP, hasta hace relativamente poco, no había desarrollo en ABAP. O sea, la nube de SAP, el SAP Cloud Platform, teníamos un montón de herramientas, un montón de plataformas de desarrollo y demás, pero no había un sistema ABAP. No podíamos tener ABAP en la nube. Bueno, pues desde hace, no recuerdo, un par de años, un año, no sabría deciros la fecha exacta, pero SAP lo que hizo fue crear una plataforma ABAP, un sistema ABAP en la nube que podemos utilizar. Incluso en el trial, en la cuenta de prueba, en la cuenta para desarrolladores, podemos tener esta plataforma. Pues bien, tenemos eso, o bien la plataforma ABAP en la nube, que es en principio para lo que SAP pensó este modelo de desarrollo, el ABAP RESTful Application Programming Model, pero también lo tenemos en sistemas on-premise y tiene que ser mínimo un sistema S4 HANA 1909.
como mínimo. O sea, fijaros que esto ha sido, pues, bueno, el año pasado acabamos de cambiar de año, ha sido hace 2 años el que ha estado disponible para sistemas on-premise. Recordar, por si no lo sabéis, os lo digo yo, que las versiones de S4 HANA, los 2 primeros dígitos son el año en el que se liberan y los 2 siguientes son el mes. Es decir, el S4 HANA 1909 es la versión de septiembre del año 2019 de S4 HANA. Entonces, podemos usarlo en cualquiera de estos 2 sitios. Bueno, luego os comentaré dónde vamos a poder utilizar estas cosas y cómo hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos las distintas versiones y las distintas opciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues tarde o temprano, pues todos terminaremos en versiones S4 HANA 1909 o superiores. O sea, es solo cuestión de tiempo que todos los clientes del mundo que tienen SAP pues migren a estas versiones. Pero hoy por hoy pues es muy posible que muchos pues os tengáis que pegar con entornos de este tipo o incluso anteriores. Es decir, si tenéis menos de un 7.51, olvidaros. No tenéis ABAP Programming Model, no podéis tener este tipo de herramientas. Pero a partir de un Application Server ABAP 7.51, pues ya lo vais a tener. Bueno, y ahora lo interesante, lo que muchos estaremos esperando y sentimos mucha curiosidad. ¿Qué herramientas son estas? Porque vale, yo ya lo he comentado. El ABAP Programming Model y el ABAP RESTful Programming Model son un conjunto de tecnologías, frameworks, herramientas para desarrollar aplicaciones Fiori. Bueno, pues, ¿qué herramientas son estas? Pues veamos. Para la interfaz de usuario, aunque esto es un término en desuso, ya no se habla de interfaz de usuario, ya no se habla de Graphic User Interface, de GUI, sino que se habla de User Experience. Bueno, pues para el User Experience, para la experiencia de usuario, se utiliza Fiori Elements. Y aquí está la clave, esto es lo que yo os comentaba antes, que esto no es para desarrollar aplicaciones UI5. Aquí estamos hablando específicamente de aplicaciones Fiori, en los 2 casos, tanto en el ABAP Programming Model como en el RESTful Application Programming Model. Las 2 son Fiori porque el desarrollo que SAP nos proporciona es Fiori Elements. Tengo un vídeo en el que hablo sobre esto, sobre qué es exactamente Fiori Elements. Y al final se trata de que son plantillas. Yo tengo una serie de plantillas, de modelos de desarrollo, con una interfaz de usuario muy definida y que yo lo que puedo controlar es el comportamiento a través de las herramientas que me proporcionan estos frameworks. Entonces, en ambos casos tenemos que se trata de Fiori Elements, la interfaz de usuario, el User Experience. Vale, ¿cuál es la interfaz de datos? Porque esto es el frontend. SAP Fiori Elements es el frontend. Entonces, el backend, donde están los datos, ¿cómo accedo a él? ¿Cómo intercambio datos? Bueno, pues en ambos casos es el mismo concepto. Se utiliza el SAP Gateway y se utiliza el protocolo OData, con una pequeña diferencia. Aquí, en el ABAP Programming Model por SAP Fiori, solo tenemos el OData, no hay nada más. Pero aquí, aunque se sigue utilizando SAP Gateway y seguimos teniendo el OData, también se puede consumir OData a través de un nuevo formato que es el Web RESTful. Es otro formato de acceder a los datos siendo igualmente OData, pero ya puede estar encapsulado ese OData detrás de un API web y lo consumimos de otra manera. Esto con el ABAP Programming Model no lo teníamos, pero aquí sí, y por eso este famoso RESTful Application. Por aquí podemos consumir conjuntos de datos, servidores. Aquí podemos consumir servidores o servicios o data de otra manera que no el OData clásico. ¿Qué otra herramienta tenemos? Bueno, pues tenemos los Core Data Service. En ambos casos se utilizan. Los Core Data Service es la esencia, es donde yo voy a definir todo lo que es la parte del comportamiento de mi aplicación, los datos, el servicio data, todo eso lo voy a definir usando Core Data Service, que son estas famosas vistas que se crean en las ABAP Development Tools, en Eclipse, pero aquí ya empieza a haber diferencias porque en las etiquetas
y el tipo de entidades CDS que puedo crear no son las mismas. Esto puede que alguno ya lo hayáis visto. Os voy a hacer una pequeña demo, aunque quería hacer solo un vídeo teórico, pero bueno, hago una pequeña demo y así lo veis. No se hace tan pesado. Fijaros, si yo intento crear un nuevo Core Data Service aquí en mi sistema, le voy a poner un nombre cualquiera, da igual, al final no lo voy a crear. Vamos a crearlo como sí, aquí mismo. Entonces, fijaros, yo tengo varios tipos de Core Data Service. Este es el más típico, el definir una vista, y el que yo he usado en otros vídeos es el de crear una vista o bien con joins o bien con asociaciones. Pues bien, fijaros que tenemos otras opciones. Podemos, por ejemplo, definir una entidad. Y aquí, fijaros que según lo que yo escoja, si pongo definir una vista, aquí no pasa nada. No me dice nada de nada. Pero si quiero definir una vista entidad, ya aquí me da una advertencia. Dice, la plantilla seleccionada utiliza funcionalidades que aún no están soportadas por el sistema backend. Bueno, pues esto son las CDS específicas del ABAP RESTful Application Programming Model, mientras que esta es más genérica y lo podrían usar cualquiera de los dos. De hecho, estas son las primeras que aparecieron, son las que pertenecen al ABAP Programming Model for SAP Fiori. Voy a dar a cancelar porque no quiero crearlo. Entonces, como os digo, aunque los dos casos, los dos modelos utilizan Core Data Service, aquí tenemos opciones distintas que en el ABAP Programming Model no teníamos. Y hasta aquí es lo que yo os he enseñado en vídeos anteriores, que sería el crear una aplicación que es de solo lectura. Es un report, consulto la base de datos y muestro los datos por pantalla. Pero si queremos pasar un paso más allá y queremos hacer aplicaciones que además generen datos, aplicaciones que tengan la funcionalidad de crear, borrar, actualizar, etcétera, pues necesitamos un paso más. Y en el caso del ABAP Programming Model se trata de esto, del Business Object Programming Framework, Programming Model. Aquí hay mucho programming. Bueno, pues se trata de esto. Este framework de objetos de negocio son una serie de anotaciones adicionales para el Core Data Service que nos generan código en la parte ABAP. Entonces, esto digamos que es la primera propuesta que hizo SAP para dotar de funciones de creación, borrado, actualización, etcétera, a las aplicaciones Fiori Elements. Pero en el ABAP RESTful Application, y aquí es donde está el gran cambio, este framework se ha actualizado y tenemos algo mucho más complejo, mucho más potente y con muchas más opciones, que es el lenguaje de manipulación de entidades, o abreviado EML. Entonces, esto sería la evolución del Programming Model, que precisamente esto se apoya en las nuevas plantillas de Core Data Service que hay. Por lo tanto, en resumen, ¿son lo mismo? Pues no exactamente. Son muy parecidos, el ABAP Programming Model y el ABAP RESTful Programming Model son muy parecidos porque en realidad uno es la evolución del otro. Es como si estuviéramos hablando del ABAP Programming Model versión 2.0. O sea, ha evolucionado y ahora es más potente. Entonces, no son exactamente lo mismo, pero evidentemente su funcionalidad es la misma. Es la de crear aplicaciones Fiori. Y ambos van a utilizar Fiori Elements y van a acceder al backend usando modelos OData. Y luego ya el cómo definimos las cosas se parece mucho, pero hay pequeñas diferencias más acusadas cuando tenemos aplicaciones que son de creación, borrado, actualización, etc. Entonces, en las próximas semanas voy a empezar una serie de vídeos en los cuales primero enseñaré cómo conseguir esto, cómo conseguir acceder
en una cuenta trial cómo conseguir acceder a este SAP Cloud Platform ABAP Environment para precisamente poder practicar el ABAP RESTful Application Programming Model. Bueno, pues dedicaré un vídeo en las próximas semanas dedicado a esto. Cómo podemos crearnos una cuenta gratuita de este tipo de cosas, cómo podemos conectarnos a esa cuenta, qué opciones tenemos, qué posibilidades, cómo funciona, etc. Y luego quiero hacer una serie de vídeos en los cuales voy a ir creando paso a paso una aplicación usando esto, ABAP Programming Model, y otra aplicación creando esto, el RESTful Application Programming Model. Voy a intentar que sea además con los modelos de datos muy parecidos. Iguales no lo voy a conseguir porque no tengo el mismo conjunto de tablas en mi sistema Minisap, que es donde puedo jugar con esto, que aquí. Aquí tengo otro conjunto de datos distintos y bueno, podría aquí hacer los dos ejemplos, pero quiero que veáis dos casos distintos para además poder comparar cómo se trabaja con un sistema SAP on-premise y cómo se trabaja con un sistema SAP en la nube, para que veáis también un poco distintas opciones, distintas maneras de trabajar con el sistema, etc. Y entonces voy a intentar hacer modelos de datos muy parecidos y que veamos en una serie de vídeos cómo voy creando los Core Data Service, cómo voy creando los Business Objects, cómo voy utilizando el Entity Manipulation Language, etc., para que veamos la comparación entre los dos modelos de desarrollo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike. Si es algo más complejo de me gusta o no me gusta, pues tenéis los comentarios donde podéis comentar cualquier cosa que se os ocurra. Y si no os queréis perder los próximos vídeos donde voy a hablar del SAP Cloud Platform ABAP Environment y voy a hacer aplicaciones usando el ABAP RESTful Application Programming Model, etc., pues si no os queréis perder mis próximos vídeos, una buena idea puede ser suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!